cruz sobre el Gólgota. Para los romanos marca el fin trágico de un alterador del orden. Para los fariseos sella la derrota de un falso profeta, de un blasfemo que se decía hijo de Dios. Ha triunfado el judaísmo que ellos encarnan. Inesperadamente, 3 días después, la situación da un vuelco. El cadáver del ajusticiado ha desaparecido. Sus apóstoles, antes acobardados, pregonan esta increíble noticia. Ha resucitado. Ellos le han visto. Tomás incluso metió el dedo en sus llagas. No les cabe duda. Aquel hombre era Dios, el Mesías anunciado. Confortados por el Espíritu Santo, dan la cara como testigos de Cristo resucitado. Cada uno se sentirá su enviado, que es la traducción de la palabra apóstol. Enviados para cumplir su mandato. Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero, ¿qué era el mundo entero? ¿Y qué significa el Evangelio? Evangelio quiere decir buena noticia, el mensaje de salvación que ellos habían oído de labios del Maestro. ¿Y el mundo? De él poco sabían aquellos pescadores de Galilea, pero se lanzaron a su conquista. Curiosamente, nunca las condiciones fueron más favorables a la propagación de su mensaje. Casi todo el orbe conocido, el mundo grecolatino, estaba unificado bajo una misma superpotencia. Y en ella reinaba la Pax Romana. 30 legiones de hierro la protegían. Las comunicaciones en aquel colosal imperio eran óptimas. Por tierra, las calzadas romanas enlazaban las regiones más recónditas. Sólidamente construidos, sus puentes y acueductos subsisten hasta nuestros días. Por mar, el Mediterráneo era conocido como Mare Nostrum. Otra ventaja fue la unidad de lenguas. El latín se imponía como idioma oficial en todo el imperio, desplazando al griego. Los cristianos usaron ambos en su predicación, uniendo la sabiduría helénica con el pragmatismo romano. La primera evangelización fue una gesta impregnada del heroísmo y la santidad de los 12 apóstoles. Su fe vibrante y una especial acción del Espíritu Santo arranca las primeras conversiones. Cerca de 3000 son bautizados tras el primer sermón de Pedro. Pronto, el número de conversos por la predicación de los 12 es ya de 5000 hombres. En el templo de Jerusalén y en las casas privadas anuncian a Cristo Jesús. De día en día crece el número de discípulos. Entre ellos hay incluso algunos sacerdotes de la antigua ley. También los no judíos empiezan a convertirse ya en esa época. El mismo Pedro bautiza al centurión Cornelio en Cesarea. Eso produjo estupor, pues era un incircunciso, un romano. En Antioquía, numerosos griegos abrazan la nueva fe. Allí es donde los discípulos comenzaron a llamarse cristianos. San Pablo, el apóstol de los gentiles, bautiza a personas de toda raza en sus famosos viajes por el Mediterráneo. La nueva religión no discrimina, era universal desde el inicio. Pero convertir el imperio no iba a resultar fácil. Ya se lo predijo Jesús a sus discípulos. Si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Y en efecto, ellos mismos padecieron ya las primeras persecuciones. No las instigaron los romanos, sino las autoridades judías. El Sanedrín no había logrado silenciar a los apóstoles. Tratará, pues, de eliminarlos. La primera persecución imperial quedó escrita con letras de sangre en los anales de Roma. Fue obra de un monstruo o loco que se creía artista, Nerón. Mandó asesinar a su propia madre, por lo que no era de extrañar que el pueblo le creyera instigador del incendio que asoló Roma en el año 64. Para protegerse, desvió las sospechas hacia los cristianos, con trágicas consecuencias.
Los cristianos en Roma debían ser numerosos ya antes del incendio de la urbe. Los planes de Nerón fracasan y termina suicidándose. El cristianismo sobrevive y prospera. Las ruinas de Pompeya, destruida por la erupción del Vesubio en el año 79, demuestran que por entonces había ya cristianos en esta ciudad pagana, como en tantas otras. A partir de esa época la expansión es espectacular. Ya en el siglo III hay florecientes comunidades cristianas por todo el imperio, desde Siria, Palestina y Egipto, pasando por la costa mediterránea de África, hasta los confines de la tierra conocida, Hispania. También en Francia, principalmente la región de Marsella, y en los Países Bajos hubo importantes comunidades de cristianos.